Les saludo en el nombre de Jesús. The Lord be with you. It is an honor for me to lead this service in order to share the Word of God. Es mi honor esta mañana compartir la palabra de Dios ahí en sus hogares para pensar en la palabra de Dios. This morning I'd like to talk to you about the mustard seed kingdom. Esta mañana le quiero hablar acerca del reino de la semilla de mostaza. And the scripture reading for this morning is based in the Gospel of Luke chapter 13 verses 18 and 19. And the New International Version says, Then Jesus asked, What is the kingdom of God like? What shall I compare it to? It is like a mustard seed which a man took and planted in his garden. It grew and became a tree, and the birds perched in its branches. En la versión en español dice así, y dijo, ¿a qué semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande. Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Let me start saying that in the beginning of this chapter, Luke 13, there is a story about a tower that fell in Jerusalem, killing 18 people. Those people weren't any worse than anyone else. The tower falling was not God punishing them for their sins. Al principio del capítulo, de este mismo capítulo, el capítulo 13, hay una historia acerca de una torre que en la ciudad de Jerusalén se derrumbó y mató a 18 personas. Estas personas no eran peor que ninguna otra. La torre cayó, pero no fue un castigo de Dios castigándolos. It just happened. Simplemente pasó como muchas otras cosas pasan en esta vida. A little later in this same chapter, Jesus heals a woman who had been crippled for 18 years. Un poquito más tarde, en este mismo capítulo 13, Jesús sana a una mujer que ha estado encorvada por 18 años. Now, Luke ties these two stories together with the number 18. Por favor, preste atención y vea cómo Lucas une estas dos historias con el número 18. In the first story, a tower falls and 18 people die for no good reason. En la primera historia, una torre se derrumba y 18 personas mueren por ninguna razón justificante. In the second story, Jesus heals one person from 18 years of pain. En la segunda historia, vemos a Jesús sanando a una persona de 18 años habiendo estado sufriendo el dolor. Viewing these two stories together begs the question, what kind of difference Jesus was really making when he was on earth? Al contemplar estas dos historias juntas, surge la pregunta, ¿qué tipo de diferencia Jesús estaba realmente haciendo cuando Él vino a su ministerio aquí en la tierra? Couldn't he have made a bigger difference if he had saved the 18 instead of the one? ¿No hubiera sido mucho más grande la diferencia si Él hubiera salvado a los 18 hombres en lugar de a la mujer? Or better yet, couldn't it have been great if he had saved all 19 of them? O mejor aún, ¿no hubiera sido maravilloso si Jesús hubiera salvado a los 19 en conjunto? Instead, the Son of God is getting beat 18-1 in this chapter. Pero en lugar de eso, el Hijo de Dios está presentándonos una situación un poco difícil de entender. Él favorece salvar a una persona en lugar de a 18. That's enough to make you want to hang your head. Esto, en la sociedad actual, sería más que suficiente para que la cabeza de uno rodara. However, after Jesus heals the woman, he says, the kingdom of God is like a mustard seed. Sin embargo, después de que Jesús sana a esta mujer, Él dice, el reino de Dios es semejante a una
semilla de mostaza. The mustard seed was famous for its incredible small size. Todos sabemos que la semilla de mostaza era famosa por su increíble tamaño pequeño. Its diameter is less than 1/10 of an inch. El diámetro de la semilla de mostaza es menos que 1/10 de una pulgada. 750 mustard seeds put together weigh only a single gram. Y déjeme decirle, y es interesante entender que se necesitan 750 semillas de mostaza puestas juntos para pesar un solo gramo. So, basically, the rule of Almighty God is like a teeny, tiny seed. Básicamente, el gobierno del Dios Todopoderoso es como una pequeñita semilla, una semilla pequeñita. God's reign is not like that skyscraping tower that look over Jerusalem and filled in 18 people. El reino de Dios no es como ese edificio, esa torre que miraba y se enfocaba hacia la ciudad de Jerusalén y que cayó matando a 18 personas. God's reign, brothers and sisters, is like Jesus healing one woman. The kingdom is small, but it grants abundant life. The kingdom is humble, but it brings salvation. Hermanos y hermanas, el reino de Dios es como Jesús sanando a una mujer. El reino es pequeño, pero provee vida abundante. El reino es humilde, pero trae salvación. Jesus told his disciples about the humbleness of God's kingdom, for they were on their way to Jerusalem. Jesús habló a sus discípulos acerca de la humildad del reino de Dios, porque ellos estaban en su camino hacia la ciudad de Jerusalén. Jerusalem, where Jesus would enter, not on a conquering war horse, but on a little donkey. Jerusalén, a donde Jesús entraría, pero no en un caballo de batalla conquistador, sino en un humilde burrito. Jerusalem, where Jesus would teach that the greatest is not the one who rules, but the one who serves. Jerusalén, donde Jesús enseñaría a las personas que la persona más grande no es aquel que gobierna, sino el que sirve. Jesus embodied a kingdom of power in weakness, a kingdom of greatness in meekness. Es maravilloso observar que Jesús encarnó a un reino de poder en debilidad, a un reino de grandeza en mansedumbre. So, even while people die somewhere for no apparently good reason, God's kingdom is busy healing one woman. Así que, aunque haya gente que esté muriendo en diferentes lugares por aparentemente no buenas razones, el reino de Dios está ocupado sanando a una mujer. This woman had an infirmity. An evil spirit had kept her bent over for 18 years. Esta mujer tenía una enfermedad. Un espíritu malo la había mantenido encorvada por alrededor de 18 años. When Jesus touched her, she stood up straight and began praising God. Pero cuando Jesús la tocó, ella se levantó, se enderezó y empezó a adorar a Dios. This is a picture of what the mustard seed parable is supposed to do for us. Este es el cuadro de lo que la parábola de la semilla de mostaza es supuesto enseñarnos y hacer por nosotros. Just as Jesus touched the woman to help her stand up physically, he tells a parable to help us to stand up spiritually. Exactamente así como Jesús tocó a la mujer para ayudarla a levantarse físicamente y recuperar su estatura normal, Él comparte la parábola para que nosotros nos pongamos de pie y recuperemos nuestra estatura espiritualmente.
The parables mean to encourage our spirits in a rough world that often makes us want to hang our heads. This parable helps us to stand up straight. Esta parábola tiene el propósito de estimular nuestros espíritus en un mundo insípido que constantemente trata de acorralarnos y destruirnos. Esta parábola nos ayuda a estar de pie, a erguirnos. Some people come to me and say, Pastor, what's so encouraging about God's kingdom being like a microscopic seed? Algunas personas vienen a mí y me dicen, Pastor, ¿qué hay de estimulante acerca del reino de Dios siendo como una semilla microscópica? Remember that while it is characteristic of all seeds to be small, it is their characteristic also to be alive. Mi respuesta siempre es la misma. Recuerden que mientras la característica de toda semilla es ser pequeña, también es su característica estar viva. The kingdom of God is little, but it's alive. Hermanos, el reino de Dios es pequeño, pero está vivo. When evil and suffering are so pervasive, God is busy working for the good. Yes, God's kingdom is still alive, and it still shows up in a mustard seed kind of way. Cuando el mal y el sufrimiento son tan penetrantes, tan agudos, Dios, mi amigo, mi amiga, Dios está ocupado trabajando en nuestro bien. Sí, el reino de Dios está vivo y de una forma que viene a mostrarse a nosotros en la forma de una semilla de mostaza. I read the story of a young man, a combat helicopter pilot, was flying a routine patrol over a village when he saw a group of his compatriots attacking dozens of unarmed villagers, including women, children, and the elderly. Leí la historia de un joven piloto que piloteaba un helicóptero de guerra y él estaba haciendo su patrullaje de rutina sobre una aldea, cuando de pronto él vio que un grupo de sus compatriotas estaban atacando a docenas de aldeanos desarmados, incluyendo mujeres, niños y ancianos. He landed his chopper right when his fellow soldiers and the remaining civilians. He pointed his guns at his own countrymen, or ordering them to stop attacking the helpless people. Él inmediatamente aterrizó su helicóptero exactamente en medio entre sus compañeros soldados y los aldeanos de la villa. Tomó las armas del helicóptero y los apuntó a sus propios compañeros de batalla, ordenándoles que dejaran de atacar a esta gente indefensa. Then he called for other helicopters to come and take the injured villagers to the hospital. Después, él pidió ayuda a otros helicópteros para que vinieran a llevar a aquellos aldeanos lastimados y heridos que fueran transportados al hospital. This man saved dozens of lives with his courageous action. The question is, did he save everyone in the world? Este hombre salvó docenas de vidas con sus acciones valerosas. Pero la pregunta es, ¿él salvó a todas las personas en la guerra? The answer is no. La respuesta es no. But the mustard seed kingdom show up. Pero es importante, y déjeme decirle, que aunque no salvó a todas las personas que murieron en la guerra, el reino de la semilla de mostaza se mostró en las acciones valerosas de aquel simple soldado. A few years ago, a rival gang were going against each other in two housing projects. Hace unos pocos años atrás,
Dos pandillas enemigas estaban teniendo pleito, guerra entre ellos en dos proyectos del gobierno. An elementary school was located between the two projects. And one day, some school children were shot and killed in that crossfire. Había una escuela elemental que estaba localizada entre estos dos proyectos. Y un día, unos niños, mientras iban a la escuela, fueron alcanzados por las balas y muertos en el cruce de fuego. After the tragic shooting, the gunfire continued and kids were afraid to go to school. Después de este tiroteo trágico, las balaceras continuaron y los niños estaban asustados y no querían ir a la escuela. School attendance dropped to 20%. La asistencia escolar se bajó hasta un 20%. Había una gran preocupación en la ciudad. A local church decided to do something about it. Una iglesia local decidió hacer algo al respecto. Volunteers from the nearby church became walking school buses for the children. Voluntarios de esa iglesia cercana se convirtieron en buses escolares caminantes para los niños. They got children from their home each morning and walked with them to school, shielding them the whole way there, protecting them with their own bodies. Estos voluntarios cada mañana escoltaban a los niños desde sus hogares hasta la escuela, caminándolos, protegiéndolos con sus propios cuerpos. These church folks were willing to take a bullet. Estos voluntarios cristianos estuvieron dispuestos a recibir balas para proteger a aquellos niños. Their effort was so effective that the school attendance rate gradually rose from 20% to 98%. Los esfuerzos de estos voluntarios fueron tan efectivos que la asistencia de la escuela gradualmente se levantó del 20% hasta el 98%. Did the walking school buses put an end to all gang violence in America? Pregunto de nuevo. ¿Fueron los buses escolares caminantes, los autobuses escolares caminantes suficientes para terminar con la violencia en las pandillas aquí en América? No. But the mustard seed kingdom show up. No. Pero el reino de la semilla de mostaza se mostró en aquellos voluntarios de aquella iglesia local. Brothers and sisters, there are millions of lonely people throughout the world. But there is a woman in North Carolina who visits the homebound members of her community every month. That's the mustard seed kingdom. Hermanos y hermanas, hay millones de personas solos a través de nuestro mundo. Pero hay una mujer en el Carolina del Norte que visita a los miembros del área central donde ella se encuentra de su comunidad cada mes. Quizá no resuelva todos los problemas, pero es el reino de la semilla de mostaza que se muestra en las acciones de aquella mujer. There are thousands of hungry people in our country, but today someone will drop off a few items for a food bank ministry. Hay miles de personas hambrientas en nuestro país, aunque a veces resulta difícil creerlo. Pero hoy téngalo por seguro que alguien va a llevar unos pocos artículos al ministerio de banco de comida. That's the mustard seed kingdom. Ese, hermanos, es el reino de la semilla de mostaza. There are too many people who do not have a decent home, but this month construction begins on another Habitat house. Hay mucha gente que no tiene un hogar decente para protegerse. Pero este mes, el Ministerio de Construcción empieza otra casa habitacional para alguna familia necesitada. That's the mustard seed kingdom.
God's kingdom is little, but it's alive. Eso, mis hermanos, mis amigos, es el reino de la semilla de mostaza. Sí, el reino de Dios es pequeño, pero está vivo. Óigalo, entiéndalo, créalo, vívalo. El reino de Dios está vivo. However, we want to ask if it is enough. Sin embargo, tengo que preguntar esta mañana, ¿es eso suficiente? Is the mustard seed kingdom enough? No, it's not. ¿Es el reino de la semilla de mostaza suficiente? No, no lo es. For one freezing family to be warm is not enough. We want warm for all. Para una familia que está congelándose por el frío, que llegue a encontrar el calor, no es suficiente. Queremos que todos encuentren el calor en su hogar. For one neighborhood to be safe from violence is not enough. We want all neighborhoods to be safe. Para un vecindario, para un barrio que esté seguro de la violencia no es suficiente. Queremos que todos los barrios estén seguros. For one village to be spared in a brutal war is not enough. Para una villa que sea salvada de una guerra brutal no es suficiente. We want peace for all nations. Queremos la paz para todas las naciones. Jesus knows the mustard seed kingdom is not enough. Y Jesús sabe, hermanos, Él sabe que el reino de la semilla de mostaza no es suficiente. Yet, He tells us how the mustard seed will one day become a tree where the birds of the air can nest. Sí. Sin embargo, aunque Jesús sabe que el reino de la semilla de mostaza no es suficiente, Él sabe que un día esa semilla llegará a convertirse en un árbol en donde las aves del cielo podrán hacer sus nidos. Jesus uses Old Testament imagery. Ezekiel the prophet envisioned God's kingdom as a giant cedar tree where all kinds of birds could nest together in serenity. Jesús usa imágenes del Antiguo Testamento bien interesantes y déjeme referir la experiencia del profeta Ezequiel, quien tuvo una visión del reino de Dios como un gigantesco árbol roble, en donde todo tipo de árboles podían hacer nidos juntos en armonía. The birds symbolize people of all nations. Los pájaros simbolizan la gente de todas las naciones. One day, the mustard seed will become a giant tree where all nations shall dwell together in peace. Hermanos y hermanas, un día la semilla de mostaza llegará a ser un árbol gigantesco en donde todas las naciones habitarán juntas en paz. De nuevo, again, is the mustard seed kingdom enough? Una vez más le pregunto, ¿es la semilla, el reino de la semilla de mostaza suficiente? No. But it's enough to keep us going in our faith. No, no es suficiente, pero es suficiente para mantenernos firmes, avanzando en nuestra fe. Why? Just because although people are still dying for no good reason, when we help one person to our life abundant, we are participating in God's eternal kingdom. Hermanos queridos, el reino de la semilla de mostaza no es suficiente, pero nos mantiene activos en la fe, porque cuando nosotros ayudamos a alguien para encontrar la vida eterna, la vida abundante, en ese momento estamos nosotros participando en el reino eterno de Dios. When we touch people's life in a healing way, we are participating in God's eternal rule. Cuando, hermanos, nosotros tocamos las vidas en un ministerio de salud, nosotros estamos participando en el gobierno eterno de Dios.
when we work to make justice happen. Even if it's relatively small justice, we are participating in God's eternal reign. Cuando nosotros trabajamos para hacer justicia, aunque sea relativamente pequeña, un acto pequeño de justicia, estamos participando en el reino eterno de Dios. The seed has been planted. Hermanos, la semilla ha sido plantada. The kingdom is little, but it's alive. El reino es pequeño, pero está vivo. And in the future, God will turn the little seed into a gigantic tree, and all nations will dwell together in peace. Y en el futuro, en el plan de Dios, Dios convertirá la pequeña semilla en un árbol gigantesco en donde todas las naciones podamos morar juntos en paz. One day, God's will shall be done on earth as it is in heaven. Un día, la voluntad de Dios se hará en el cielo, en la tierra, como se hace en el cielo. One day, listen to me, one day, God's rule will rule. Un día, óigame bien, un día el gobierno de Dios establecerá su trono. Until that day, while evil towers over us, Christ has given us reason to have faith. Faith that can move mountains. Faith the size of a mustard seed. Hasta ese día, hermanos, posiblemente torres sigan cayendo sobre nosotros. Pero recuerde que Cristo nos ha dado razones para tener fe. Una fe que mueve montañas. Una fe del tamaño de una semilla de mostaza. And this, brothers and sisters, this is the word of God for the people of God. Y hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios.